Hola a todos. En este seminario vamos a explicar cómo mejorar la gestión de los flujos de caja por medio de la tecnología y gracias a la automatización del ciclo completo de Order to Cash, poniendo énfasis en cada una de las fases que lo componen para mejorar o evitar, en la medida de lo posible, los impagados que se convierten en las facturas por culpa del contexto económico y con esto conseguir la tan deseada resiliencia empresarial. Bien, el contexto económico actual, por culpa de la pandemia que todos conocemos, nos ha arrastrado a tener, actualmente, tenemos un estudio de Atradius generado en este mismo año con datos del año pasado, en comparativa con el del 2019, que nos dice que actualmente hay un porcentaje de facturas que se ha incrementado de impagadas en un 30% en el 2019 a un 52% en el 2020, lo que supone un incremento del 73% de las facturas que no se pagan en tiempo y forma. Esto empuja al final a que muchas de estas facturas terminen en ser condonadas o aceptadas como impagadas para siempre. Por lo que se ha multiplicado por 2 este tipo de facturas, lo que esto incrementa al final una disminución en los flujos de caja de las compañías y lo que representa es que al final la mitad de las compañías en España ahora declaran tener dificultad en el cash flow de su tesorería. Obviamente, todos lo que necesitamos, todas las empresas lo que necesitamos y más los comerciales es vender y meter a más clientes, cuantos más mejor, pero ¿cómo hacerlo en el contexto económico que tenemos, asegurando el cash flow de la compañía, evitando en la medida de lo posible a la finalización del proceso los incumplimientos en el pago de las facturas y garantizando con ello la sostenibilidad empresarial de la compañía? Como comentamos en el seminario de hoy, lo que vamos a intentar es explicar esto, garantizar la calidad y la excelencia en el proceso completo del Order to Cash, desde que recibimos un pedido y enviamos una factura, incluyendo un proceso que es fundamental a la hora de mejorar o de ayudar para que las facturas se paguen en tiempo y forma, que es el onboarding de los clientes. Vamos a tratar de dar las medidas necesarias para la automatización de estos procesos en la gestión del crédito de los clientes, en el envío de las facturas, en la forma en la que hacemos la persecución inteligente de los pagos y finalmente en cómo conciliamos las cuentas. Todo esto siempre basándonos en que lo fundamental, lo que Esker ofrece, es visibilidad y trazabilidad al proceso completo para poder ayudar a tomar las decisiones adecuadas en tiempo y forma y sobre todo adelantándonos a los problemas. Vamos a empezar por el proceso de lo que sería el onboarding de los clientes o la gestión del crédito y el riesgo que asumimos con cada uno de los clientes. Como decíamos, los comerciales lo que queremos siempre es vender más, cuanto más mejor. Necesitamos tener un cierto control basado en lo que sería la estrategia de riesgo que define la compañía para cada uno de los clientes en función de ciertos criterios, ¿no?, que puedan ser locales o que pueden ser extensibles a cualquier parte del mundo. Pero es fundamental a la hora de que un cliente con un comercial estamos negociando, saber cuáles son esos criterios en los que nos tenemos que acoger o acotarnos para la negociación. Van a supeditarlo todo en función del ratio o el scoring que tenga de agencias internacionales de crédito o de riesgo. Vamos a ser capaces de asumir un riesgo mayor o menor en función de los pedidos que nos vaya a hacer. Esto es fundamental para el comercial para negociar ese onboarding del cliente. Al final, esto solo es una fotografía inicial de lo que es el proceso del onboarding, el histórico de un cliente. Esto va evolucionando y durante el tiempo que estamos trabajando con este cliente, si algo nos ha enseñado la pandemia es que hay ciertas circunstancias que lo cambian todo. Y de repente un cliente que te estaba pagando bien, que hacía grandes pedidos, una gráfica te dice que ha dejado de pagar. No es lo mismo un cliente que siempre ha estado haciendo todas las cosas bien, que el histórico te dice que va todo bien, ¿no?, y que las gráficas te lo indican, que otros clientes que pueden estar con una exposición de riesgo mayor, con unos pedidos que cada vez han ido siendo cada vez menores, que el tiempo de pago cada vez se ha ido haciendo más largo, el riesgo con este cliente es mayor que con el otro cliente. Necesitamos una herramienta que incluso nos dé análisis predictivos para poder avanzar posibles problemáticas
que podamos tener con este cliente. Siguiente. Una vez que vemos cómo hacer el onboarding del cliente, fundamental es empezar a trabajar con él, hacer el delivery de los productos y enviar las facturas, obviamente. En la eficiencia de las facturas tenemos unos puntos claros. El primero de ellos es cómo se crea esta factura y con qué calidad. Para evitar el posible impago final de la factura, es fundamental que lo que estemos facturando se parezca a lo que hemos entregado y no a lo que nos han pedido. Uno de los mayores errores que se cometen en el mercado es facturar en el mismo momento en el que se crea el servicio, se envía el producto. Esto puede suponer que en el medio, en la logística, haya devoluciones o errores de la propia logística o no aceptaciones de ciertos productos por circunstancias, por lo que se está facturando con lo que se esperaba facturar, el cliente no lo acepta y ya tienes a tu back office intentando trabajar de cuál es la problemática que ha generado ese impago de la factura, cuando realmente es culpa tuya. El esperar el momento del delivery, cuando nos mandan el albarán de la entrega aceptado por el cliente, es fundamental para dar claridad y ser más eficientes a la hora del pago y no retrasa demasiado el tiempo. Pero es el ERP el que va a tener que hacer, el sistema contable que tenemos es el que va a tener que hacer la gestión de la creación de esa factura con ese contenido. Sea el que sea, en cualquiera de los casos vas a tenerlo que enviar y lo vas a tener que enviar acorde a las circunstancias que tiene el mercado con los diferentes métodos que existen. Lo puedes enviar utilizando el EDI, esto existe, utilizando un PDF en un correo electrónico, ese PDF puede estar firmado o no firmado, puedes enviarlo con un doc, pero también puede que te obliguen a subirlo a portales específicos de grandes compañías o incluso a la administración pública. Con el FACE, que todos conoceremos, cuando trabajamos con ella, tenemos que subir las facturas en un formato específico. O incluso en este país todavía se envían cartas como facturas, por lo que necesitas a un partner que te acompañe como Esker para que sea capaz de tener todos estos canales para enviarlo y que además pueda evolucionar con el cliente en función de las circunstancias que le rodeen, ¿vale? Fundamental además cumplir con las legislaciones existentes en cada momento o incluso las internacionales. Esker tiene la capacidad de enviar las facturas a más de 60 legislaciones diferentes que existen en el mundo y en todas ellas lo tenemos adecuado. Gestión del crédito nada más entrar, las facturas para enviarse, obviamente lo siguiente que queremos es cobrarlas, ¿no? Pero antes de poderlas cobrar, antes de que nos manden el ingreso, lo que necesitamos es tener un back office bien estructurado, bien digitalizado, con visibilidad suficiente y con capacidad para que todos los que necesiten participar en este proceso puedan participar. Visibilidad con si el comercial tiene que participar en este proceso, o el de riesgos, o el financiero, o incluso el cliente, dar la posibilidad de que diferentes perfiles participen en qué es lo que ocurre con esa factura para no ser pagada en tiempo y forma. Obviamente lo primero que necesitamos es tener, igual que al principio, una estrategia de cómo acercarme a ese cliente por tener una factura impagada. No es lo mismo, como decíamos antes, en un histórico en el que puedas tener cuántos pedidos tengo abiertos con este cliente, cómo ha ido el histórico de pagos con este cliente, cuántos albaranes tengo entregándose, cuántas posiciones abiertas de facturas que no me han pagado, ¿vale? Con un análisis predictivo que me diga, cuidado, este cliente tiene toda la pinta de que no te va a pagar en tiempo y forma, o un cliente VIP que una única vez, por una circunstancia, no te paga. Tienes que tener una estrategia adecuada a cada uno de esos perfiles para poder atacarlo de una forma específica en función de quién sea. Para el cliente VIP, que solo una vez ha dejado de pagar, le puedes mandar un correo electrónico del tipo qué es lo que ha ocurrido. Para el cliente no VIP, que lo hace reiteradamente, igual le tienes que mandar a los perros desde el primer día, primera hora, para que te pague, ¿vale? Entonces es fundamental reiterar que necesitamos visibilidad, trazabilidad de todo este proceso, informes que nos vayan dando la imagen de qué es lo que ocurre con los clientes a lo largo del tiempo, no solo la fotografía inicial y no solo basado en los pedidos, sino basado en todo lo que está ocurriendo, y que además esta herramienta nos permita tener de primera mano y de forma sencilla quién participa, en qué momentos para la recuperación del cobro. Hacerlo inteligentemente supone que mi back office, desde el primer segundo que se pone a funcionar para ver cómo ir a por esa factura, sabe a quién tiene que llamar.
tiene un histórico de lo que ha ido ocurriendo previamente. ¿Cómo hice el mes pasado para recuperar esta factura y a quién llamé? Uno de los mayores problemas que existe en el back office es no sé a quién tengo que llamar, qué es lo que tengo que hacer, dónde están estos contactos. ¿Molesto al comercial para que les llame a ellos ya directamente desde el primer segundo? ¿O me voy directamente a mi ERP a buscar toda la información o a mis correos electrónicos? Se necesita de una herramienta de las características de Esker que dé un cuadro de mandos inicial muy sencillo en el que se sepa cuál es la estrategia, qué tiene que hacer, qué llamadas, a quién o qué correos electrónicos y cuál es el comportamiento. Una vez que ya hemos hecho el proceso casi completo, nos faltaría inicialmente la gestión de los pedidos y finalmente el poder hacer la asignación de qué nos están pagando a las facturas que tenemos abiertas o las posiciones abiertas con ese cliente. Esto es fundamental. ¿Cuántas posiciones abiertas tenemos con el cliente? No es tan sencillo como el equivalente a las facturas que he enviado. En muchas industrias lo que ocurre es que el cliente manda más abonos de los necesarios o más créditos de los necesarios o te manda cargos sin previo aviso o incluso te manda la remesa del pago sin advertirte que no te lo va a pagar entero, sino que se ha descontado ciertas partes, pero no se lo ha dicho a nadie. Es necesario y fundamental tener visibilidad previa de cuántas posiciones tengo abiertas, teniendo una estructura de todo el ciclo completo automatizado, incluso la gestión de estas incidencias para de forma inmediata que ocurre una incidencia en la logística, hacer un abono, aunque después vayas a gestionar una reclamación de ese abono, pero sí que aceptes ese bono en tu cuenta para que cuando venga al final el pago de la remesa por el banco, tú puedas hacer el matching fácilmente de qué es lo que me están pagando con cuántas facturas, ¿vale? Esto no es tan sencillo, no siempre se puede hacer linealmente. Esker lo que ofrece es una herramienta de inteligencia artificial que lo que procura es intentar encontrar con un algoritmo cuáles son los escenarios más factibles para que con estos pagos que estoy recibiendo del banco o del cliente, con las posiciones que tengo abiertas, cuáles son las que tienen que matchar, cuáles son las que se tienen que hablar directamente para que se haga una correcta integración de los pagos con las posiciones que tenía abiertas. Y siempre basándonos, aparte de la inteligencia artificial, en dar visibilidad y dejar que participen todos los usuarios y todos los profesionales necesarios que estén alrededor de este proceso, ¿de acuerdo? Incluso, si es necesario, los clientes, con un portal accesible por cada uno de ellos si fuera necesario. Ciclo completo. Podríamos incorporar aquí dos puntos más, como decía, la gestión de los cargos y las incidencias, que sería también interesante, o Esker tiene capacidad de automatizar el proceso inicial del order to cash desde el order, desde la entrada de los pedidos, que también le daría visibilidad. De hecho, en el cuadro de mandos que Esker ofrece para toda esta visibilidad, para mejorar la gestión de los cobros de las facturas y conseguir la resiliencia empresarial, en el order to cash incluimos también los pedidos en el que cualquier comercial o cualquier gestor de riesgos o cualquier de la atención al cliente o financiero podría ver de un único vistazo cuántos pedidos tiene abierto este cliente, el histórico de esos pedidos, cuántos albaranes están en curso ahora mismo, cuántas facturas se están gestionando, cómo han ido los pagos en el último año, cómo me está pagando, cuál es la gestión de crédito que tiene o el rating de crédito que tiene, el scoring de crédito, ¿vale? Para poder tomar decisiones en cuanto a qué está ocurriendo con este cliente en todo momento, ¿vale? Fundamental, un cuadro de mando de estas características en la que se puedan ver gráficas que nos puedan ir advirtiendo de qué es lo que puede ocurrir de forma temprana. Un par de casos de éxito antes de acabar. Una compañía, Ingredion, en América del Norte, que nos reconoce, leyendo, extender la solución de Esker Collection en Norteamérica ha reducido nuestro DSO, el tiempo de cobro de las facturas, en 4 días y con ello ha aumentado nuestro índice de efectividad del cobro en un 3%. Esto es lo que estábamos comentando. Dar visibilidad, dar automatización en toda la gestión, se consigue ratios de estas características que nos mejoran al final en el cash flow de nuestras compañías. El segundo y último caso de éxito
sería con una compañía farmacéutica que, gracias a la automatización con Esker, ahora tenemos una mayor visibilidad en nuestro proceso de facturación, en el que han conseguido 3 horas diarias eliminadas de este proceso que no aportaban nada, que a lo largo del año se convierten en 700 horas. Esto es de lo que hemos estado hablando. Visibilidad a todos los integrantes profesionales de estos ciclos, tanto del cliente como de nuestra compañía, trazabilidad de lo que está ocurriendo y automatización. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis, podéis en el chat que ahora mismo tenéis del seminario, o en nuestra página de esker.es, podéis acercaros para solventar cualquiera de las dudas que tengáis. Muchísimas gracias y hasta pronto.